Hola a todos y bienvenidos al día 2 del Data Champions Online Latam. Soy Larissa Carrera, productora en Corinium, y es un enorme placer ser la anfitriona de este evento. Bienvenidos a esta segunda jornada y saludamos a quienes nos escuchan por la primera vez. Antes de empezar, solo algunos avisos. Durante todo el evento tendrán la oportunidad de consultar en directo a nuestros oradores, así que por favor envíen sus preguntas para darles una oportuna respuesta. Podrán hacerlo justo abajo de su navegador, en el módulo habilitado para tales efectos. Con respecto a nuestra tecnología, observar que si en algún momento experimenta algún problema técnico, les sugiero que haga un refresh en su navegador y si el problema persiste, comuníquese con nuestro equipo a través del módulo de preguntas y respuestas a fin de resolverlo a la brevedad posible. Ahora, sin más demora, es un honor presentar al primer orador de hoy, Alejandro Correa Bansen, VP de Inteligencia Artificial en Rappi. Alejandro nos guiará a través de un caso de estudio sobre los desafíos que plantea la integración de la inteligencia artificial en el proceso de negocio de la empresa. Con ustedes, Alejandro. Perfecto. Ahora sí. Hola a todos, bienvenidos a este segundo día de charlas. Como muy bien me están presentando, mi nombre es Alejandro Correa, yo trabajo como VP de Inteligencia Artificial en Rappi. El día de hoy les voy a estar contando un poco de algunos casos de uso de la inteligencia artificial en Rappi. En particular, la primera parte de la presentación voy a contarles muy rápido qué es Rappi y un poquito de contexto. Esto, por favor, no lo vayan a sentir que como una venta de la empresa, sino simplemente es algo importante para contextualizar lo que va a continuar de la presentación. Entonces les decía, primero que es Rappi, después vamos a hablar con un poquito más de detalle de cuáles son los challenges que tenemos en Rappi desde el punto de vista de Data Science y de inteligencia artificial, y en algunos entraría a profundizar un poco más en cómo lo solucionamos. Al final tengo, digamos, unas conclusiones, en particular varias las estaré diciendo durante la presentación, pero pues al final como que traté de acumularlas todas en un solo slide para discutir un poco más de estrategias para generar una ventaja competitiva utilizando AI. Para empezar, entonces, ¿qué es un marketplace online? Entonces, en general tenemos dos tipos de marketplaces. Tenemos el marketplace de búsqueda, el cual el mejor ejemplo sería un Airbnb, un Netflix, en el cual ustedes entran, hacen una búsqueda y hay una oferta de contenido, o en el caso de Airbnb, una oferta de habitaciones, de apartamentos para alquilar. Y lo que está haciendo el marketplace es simplemente juntando al usuario con esa oferta, y el usuario, utilizando el marketplace, genera su búsqueda para encontrar qué es lo que quiere. Está otro tipo de marketplace, el cual es un marketplace de matchmaking, como lo sería un Uber, el cual tenemos usuarios y tenemos proveedores de servicios, en el caso de Uber, conductores. Entonces lo que hace el marketplace es hacer un match entre estos usuarios y los conductores para encontrar, digamos, la mejor combinación y prestar así un mejor servicio. Si pensamos en el caso de Rappi, entonces acá piensen un segundo, ¿qué tipo de marketplace es Rappi? Bueno, pues resulta que Rappi es un marketplace que combina ambas cosas, porque tenemos tanto un buscador para que los usuarios vayan y busquen diferentes restaurantes, supermercados, etcétera, pero al mismo tiempo, una vez el usuario hace la selección, hay que hacer un matching entre lo que el usuario escogió y un courier para que vaya y entregue esa orden. Entonces, por eso decimos que Rappi es un marketplace de tres lados. Tenemos por un lado customers, stores y finalmente los couriers. ¿Qué más tenemos en particular? Tenemos
oferta heterogénea de muchos restaurantes diferentes, de muchos supermercados diferentes y de otros. Y este otros es particular, porque, digamos, nosotros internamente miramos siempre cuál es aquella solicitud más particular que nos ha llegado, y para mí todavía la que sigue ganando es un equipo de fútbol que les hacía falta un portero, y entonces por Rappi pidieron un Rappi favor para que un Rappi tendero fuera a ser el arquero. Eso está lejos de lo que voy a hablar en esta conversación sobre data science, es lo que llamaríamos totalmente un outlier, pero es para contarles un poco la diferencia tan grande de productos y servicios que se puede contratar por medio de la aplicación. Una vez el usuario escoge algo de esa oferta, lo que sigue es cómo hacer el match con el mejor courier dada una orden. Y finalmente, pues es por supuesto una plataforma con una interacción muy alta. Hoy en día estamos hablando de decenas de miles de órdenes al día. Tocar esto. También tenemos, esto es como para contarles un poco cómo varía la oferta y la demanda durante el día. Sin duda alguna hay unos picos a las horas del almuerzo, a las horas de la comida, picos de productos diferentes hacia horas de la tarde, y algunos productos y servicios que se ofrecen durante todo, pues digamos 24 horas. Acá pueden pensarlo como farmacias o licores. Entonces, no es una demanda, digamos, que sea determinística, y tampoco es constante durante el día. Rápido, ¿en dónde estamos? Prácticamente ya en todos los países. A este slide me hace falta pintarle Bolivia, Ecuador y Costa Rica, que abrieron en los últimos 6 meses, pero pues ya prácticamente estamos en todos los países. Listo, les dije que era algo muy rápido, eran 5 minutos para dar contexto. Para nada esta presentación está alrededor de Rappi, esta presentación está alrededor de los problemas de Rappi desde el punto de vista de Data Science y cómo los solucionamos. Entonces acá en este slide tengo un poco para dar contexto, diferentes problemas. En algunos entraré a profundizar con mayor detalle. Entonces, podemos pensar en Customer Segmentation, es algo clásico que tenemos en este tipo de compañías. Necesitamos segmentar a nuestros usuarios por muchas variables diferentes. Acá pensemos que queremos saber desde cuáles usuarios tienen una propensión alta a hacer una deserción o a hacer un churn. Queremos saber cuáles usuarios tienen una propensión alta a una venta cruzada con una vertical nueva. En el área de soporte, por supuesto, nosotros ya hace rato que no podemos crecer linealmente el área de soporte a medida que crece la demanda. El algoritmo de dispatch es tal vez uno de los core digamos, de Rappi, y les voy a contar con más detalle cómo tiene una cantidad de retos y de modelos de Machine Learning que nos toca lidiar. Manejo de la demanda. ¿Cómo hago para que la demanda no esté concentrada en ciertos picos? Entonces, pues bueno, del lado de Data Science, del lado de restaurante para almuerzo y comida, pues no es tan fácil, pero del lado de supermercados, ¿cómo doy incentivos para que no se me acumulen los pedidos de supermercado, que no necesariamente son pedidos que tienen que ser entregados, digamos, muy rápidamente, con que no estarlos entregando al mismo tiempo que estoy entregando los pedidos de restaurantes? Workforce Scheduling. Entonces, resulta que nosotros tenemos un tipo de empleado que llamamos los choppers. Entonces, los choppers son aquellos empleados que están efectivamente trabajando en los supermercados, que son aquellos que van y hacen el picking de los diferentes productos. Entonces, ¿cómo podemos organizarlos para escoger en qué supermercados trabajan, a qué horarios trabajan? Entonces, pues digamos, es un problema clásico de optimización de recursos, en donde tenemos el reto que tenemos una demanda muy estocástica con la que tenemos que lidiar. Estimación de tiempos de entrega no es algo tan trivial como solamente el desplazamiento de un punto A al punto B. Eso, digamos, es fácil. La parte difícil está, yo tengo que estimar hasta cuál es el tiempo de cocción de un plato. Y el tiempo de cocción de un plato no es el mismo durante todo el día. Entonces, ¿cómo yo utilizo información sobre cuál es la demanda que está teniendo un restaurante
hasta cómo llegó a ser un algoritmo para detectar qué tanto varía el tiempo de acuerdo a la demanda del restaurante. Habrán restaurantes que son tan grandes que no importa la demanda, siempre cocinan siempre cocinan y entregan un plato al mismo tiempo. Habrán otros más pequeños que se verán súper impactados por la demanda y eso, por supuesto, afectará el tiempo de cocción y por ende el tiempo de entrega. Recomendación de restaurantes, les voy a profundizar bastante en este tema, hay unos algoritmos muy interesantes que hemos hecho. Cómo utilizar la información de Rappi para construir score de riesgo es un reto súper interesante, el cual le estamos trabajando muy fuerte. Cómo manejamos la relocation del supply, piensen acá supply como los couriers. Cómo damos incentivos para que los couriers se muevan hacia aquellas microzonas en donde sabemos que los vamos a necesitar en los próximos minutos o horas. Y finalmente, lo que es growth marketing. Entonces, en una empresa de hipercrecimiento como la de Rappi, el área de growth es el área tal vez más importante. Y cómo utilizamos data science para optimizar nuestro gasto en growth. Entonces les contaba que en algunos de estos temas voy a profundizar con más detalle cómo lo hacemos y cómo lo hacemos desde el punto de vista de data science. Entonces el primero es el algoritmo de dispatch. ¿Cuál es el reto? Queremos de una forma eficiente hacer un match entre las órdenes, los couriers, tal que maximicemos el número de órdenes que son entregadas, manteniendo un nivel de servicio óptimo. Los retos, ¿cuáles son? Tenemos una demanda estocástica tanto del lado de las órdenes como del lado de los couriers. Ya en ambos lados tenemos usuarios que se conectan a las horas que quieran, entonces pues digamos que no sabemos de antemano nada diferente a cuántas órdenes vamos a tener. Tenemos una flota heterogénea, acá pensemos en que nosotros podemos entregar órdenes utilizando bicicletas, motos o automóviles, y esto finalmente se traduce en un problema de optimización dinámico. Entonces, a grandes rasgos, los componentes del algoritmo son los siguientes. Tenemos primero una parte muy importante que es un algoritmo de optimización que se llama el bundler. Entonces, ¿cómo tomamos la decisión de empaquetar órdenes? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros queremos, si logramos encontrar varias órdenes de un mismo restaurante que, digamos, me están pidiendo de una misma oficina, ¿por qué no empaquetarlas y mandarlas con un mismo courier? Ahí salen varios retos. ¿Cuánto tiempo espero para empaquetar órdenes? Entonces, sin que sorprenda mucho, no todas las órdenes van a llegar al mismo segundo. Entonces, ¿cuánto me espero? ¿1 minuto, 5 minutos, 10 minutos? Bueno, es una pregunta compleja y lo que nosotros terminamos haciendo es que tenemos un algoritmo de optimización que toma la decisión de cuánto esperar para empaquetar órdenes. Después tenemos otra parte muy importante del algoritmo que se llama el prospector. Entonces acá podemos pensar a fin de cuentas el algoritmo de optimización está en un momento del tiempo mirando todas las órdenes abiertas con todos los couriers disponibles. Este algoritmo de optimización ya hoy en día es prácticamente imposible de optimizar si yo trato de calcular todas las probabilidades y toda la combinatoria de órdenes con couriers. Entonces lo que hacemos es que limitamos el alcance del algoritmo a solamente aquellos couriers que tienen una factibilidad alta de entregar una orden. Algo tan sencillo como si un courier se encuentra en un lugar muy lejano de la ciudad, ¿yo para qué lo quiero tener en cuenta para entregar todas las posibles órdenes? Entonces utilizamos el prospector para hacerle un pruning a esta red y solamente que el algoritmo optimice sobre aquellos, digamos, nodos que son factibles. Es un reto muy grande, fue un proceso muy grande poder hacer esa optimización, pero es lo que nos permite hoy en día poder evaluar el algoritmo, digamos, más cerca a tiempo real. RappiMaps es una solución súper interesante que nos tocó construir internamente.
Piensen que cuando ustedes le consultan a Google Maps cuál es el tiempo de desplazamiento, Google Maps no tiene tiempo de desplazamiento en bicicleta. Pero resulta que nosotros ya tenemos toda la data de cuáles efectivamente los tiempos de desplazamiento en bicicleta. Entonces nosotros terminamos construyendo nuestro propio algoritmo para hacer estas estimaciones, lo llamamos RapidMaps, y esto es un algoritmo supremamente importante para nosotros. Tenemos un equipo de data scientists que sigue trabajando en optimizar el algoritmo. Es un reto súper interesante y en general da muy buenos resultados. Finalmente, todo lo combinamos con el algoritmo de optimización, con el dispatcher. Y el resultado es la asignación de órdenes para cada uno de los couriers. Entonces, es lo que nos permite en cualquier momento del tiempo saber qué orden la tiene que entregar qué courier. Dando un poquito más de detalle, y otra vez, yo creo que cada uno de estos temas se merecería una charla de 1 hora, y por eso, digamos, acá lo estoy cubriendo un poco rápido, también porque hay otros temas súper diferentes que quiero contarles, pero si en algún momento hay algo en esto de lo que quisieran hablar con más detalle, por favor me lo dejan saber. Pues primero el bundler, como les decía, queremos optimizar las rutas, queremos saber, estimar si me van a llegar órdenes al mismo restaurante, digamos, de la misma oficina, tratar de pronosticar eso con el fin que yo pueda preempaquetar estas órdenes. El prospector, el objetivo es poder disminuir digamos, la complejidad computacional del optimizador, utilizando algo que se llama Intelligent Sampling. RapidMaps, les decía, interesantísimo, una solución súper interesante que nosotros desarrollamos. Y finalmente, el algoritmo de dispatch, que es precisamente lo que combina todo lo anterior. El objetivo, de una forma, digamos, general, es optimizar el tiempo de entrega, maximizando productividad y al mismo tiempo minimizando otro tipo de cosas. Acá podemos pensar que nosotros queremos, otro tipo de cosas que queremos optimizar es, por ejemplo, cuáles son posiblemente la probabilidad de cancelación de una orden, dado algunas restricciones o algunas condiciones que el optimizador está tomando. Entonces, si ustedes lo piensan, el algoritmo de optimización utiliza mucha información que son outputs de modelos de Machine Learning. En particular, así que se me vengan rápido a la cabeza, entonces tenemos el tiempo de entrega, es un algoritmo de Machine Learning que utiliza el dispatch. La probabilidad de cancelación de una orden también es otro algoritmo de optimización que utiliza el dispatch. Entonces, es un algoritmo muy complejo que nos toca estimar casi en tiempo real con cada nueva orden que nos llega. Bueno, voy a cambiar bastante de tema con el fin de cubrir algunas otras cosas muy interesantes. Uno del que voy a hablar ahora es un sistema de recomendación de restaurantes. Entonces, creo que todos habrán visto en una aplicación como Amazon, como Netflix, que siempre tienen un menú de la forma, como te gustó esto, te podría gustar aquello. O si no, dado que tuviste esto, otros usuarios similares a ti han visto esto. Es algo que ya estamos acostumbrados, ya lo vemos en Spotify también. Pero ¿cómo se llena esto en el caso de restaurantes? Entonces, la pregunta que uno quiere responder es, porque te gustó un restaurante, en este caso uno en Bogotá que se llama Hamburgers, ¿cuáles otros te podrían gustar? Y entonces llenar llenar esta recomendación con aquellos restaurantes que nos parecen, digamos, más probables que a ese usuario en particular le vayan a gustar. Entonces, ¿cuáles son los retos? El primer reto es, ¿qué significa que dos restaurantes sean similares? Entonces, piénsenlo un segundo porque es algo que no es para nada obvio. Porque nosotros queremos entender que dos restaurantes sean similares y qué tan similares son. Entonces, la primera métrica y la primera forma de hacerlo es utilizando los menús de los restaurantes, haciendo procesamiento de texto y evaluando qué tan similares son los textos de los menús. Es algo que nosotros utilizamos y es una primera opción totalmente válida. Tiene varios retos.
No todos los restaurantes dan la misma descripción de un plato. Casi todos los restaurantes utilizan la palabra hamburguesa, pero de pronto yo voy a tener hamburguesa vegana y hasta qué punto tengo suficiente información para diferenciar hamburguesa vegana de una hamburguesa de un McDonald's o de un Corral. Entonces, es una forma interesante de hacerlo, más no es la óptima. Otro par de retos. ¿Cómo adicionar restricciones de tiempo y de distancia al algoritmo? Entonces, no todos los restaurantes pueden entregar a la misma hora. No todos los restaurantes están en la misma zona de cobertura. Entonces, acá podemos pensar que un restaurante dos restaurantes pueden ser muy similares, pero están en lugares diferentes de la ciudad. Esto realmente tampoco es algo que a mí me sirva. Y finalmente, un concepto muy particular en sistemas de recomendación que se llama serendipity. Esta palabra no existe en español, pero trata de ver con el concepto de descubrir algo nuevo. Entonces, ¿cómo yo le permito a un usuario descubrir algo nuevo? Muchas veces el algoritmo de optimización me va a estar castigando el serendipity, porque algo nuevo implica algo que el usuario tiene una poca probabilidad de comprar. Entonces, no necesariamente el algoritmo me está optimizando el serendipity. La solución que nosotros creamos es una solución que se llama REST2Vec. Utiliza varios conceptos. Utiliza primero el concepto de Similarity Crowdsourcing. Esto sale de un paper de Google de hace ya más de 10 años y tiene que ver con la diferencia, con entender la diferencia entre la intencionalidad del usuario y con efectivamente el acto de comprar algo. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos la intención del usuario? Para esto, una forma de hacerlo es mirar dónde el usuario da clic antes de efectivamente hacer una compra. La lógica va acá hacia que si un usuario da clic en 3 o 4 restaurantes y después termina comprando en otro, esa información previa también es información importante, porque como yo utilizo esa información de que algo le llamó la atención al usuario, y si bien no tiene el mismo peso que efectivamente el acto de compra, es información que yo puedo utilizar para entender al usuario. Entonces lo que nosotros hacemos es, generamos experimentos aleatorios en el cual a usuarios les mostramos de una forma aleatoria el índice del restaurante, miramos en dónde efectivamente hace clic, capturamos esta información, replicamos lo mismo con muchos usuarios y al final expresamos estas sesiones como cada sesión lo expresamos como un string de texto. Y las palabras de ese string de texto son el ID de cada uno de los restaurantes. Ya una vez tenemos toda esa serie de strings, podemos hacer algo tan sencillo como meter esa información dentro de una red neuronal preentrenada, ya sea algo tan sencillo como un Word2Vec o algo más complejo como un BERT, y eso nos genera la representación vectorial o lo que llamamos en Machine Learning el embedding de cada uno de los restaurantes. Una vez tenemos esta representación vectorial de cada restaurante, es muy sencillo simplemente coger cuáles son los restaurantes a los que un usuario en particular ha comprado, calcular el vector promedio del usuario y comparar ese vector con una similaridad como similaridad de coseno con todos los otros restaurantes que tenemos en nuestra base de datos. Eso nos va a generar un ranking, que es el ranking que vamos a usar para recomendarle a algún usuario. Entonces, esto es una solución que desarrollamos in-house que nos ha funcionado muy bien. Igual tenemos que probar muchas otras soluciones y siempre estamos experimentando mucho más, pero es algo muy interesante que de una forma muy fácil nos ha permitido rankear. Algo muy interesante que nos genera esta solución es que a la hora de capturar la información, como estamos viendo sesiones individuales de usuarios, para que el usuario haya podido ver esto en algún momento del tiempo, implica que esa sesión y que esos restaurantes estaban disponibles para el usuario en ese momento del tiempo. Eso implica que eran restaurantes dentro de la zona de cobertura del usuario y que eran en la misma hora del día. Entonces nos ahorramos el problema de terminar diciendo que hay restaurantes que puede que lo que vendan sea muy similar, pero están en dos lugares muy diferentes de la ciudad, el algoritmo los rankee como similares. Y finalmente, al estar teniendo esa restricción por hora del día,
solamente el usuario va a estar viendo restaurantes para desayunos, para almuerzos o para comidas en cada sesión, y eso implícitamente lo está teniendo en cuenta el algoritmo. Bueno, voy a saltar otra vez. Yo sé que acá estoy haciendo unos saltos muy fuertes de tema, pero lo que quería, quería como tratar de cubrir varios temas diferentes. Entonces, otro ejemplo muy rápido, este lo voy a saltar rápido, después en otro espacio les cuento con más detalle, es el uso de la información de un Rappi para estimar riesgo de crédito. Entonces, sabemos que un modelo de crédito tradicional utiliza información del buró, información histórica de la banca. Lo interesante es cómo la información de Rappi puede ayudar a complementarlo. Esto es algo que ya hoy en día otras super apps, como lo es un Alibaba, como lo es un WeChat, han creado unos scores de riesgo muy interesantes usando este tipo de data alternativa, y es algo que por supuesto para nosotros es súper interesante. Hace poco escribimos un paper sobre el uso de esta data. Hasta ahora el paper está en revisión, pero no, espero que ya próximamente pueda estarlo haciendo público. Otro tema totalmente diferente es la optimización del área de soporte. Entonces les decía, nosotros no podemos crecer linealmente el número de agentes con el número de pedidos que tenemos. Entonces algo que hacemos nosotros es como cuando el cliente está solicitando un ticket y este ticket el cliente no lo categoriza de entrada, cómo poder automáticamente categorizar tickets. Entonces el ejemplo es el siguiente. Imaginemos que el cliente tiene una duda o tiene o necesita meterse al Help Center. Entonces, resulta, algo que pasa muy, muy común, un porcentaje extremadamente alto, es que así lo que el cliente necesite esté escrito explícitamente justo antes en el menú, casi todos los clientes terminan escribiendo en otro, y en ese otro terminan escribiendo cuál es su necesidad. Entonces, los usuarios no utilizan lo suficiente este menú. Eso es un reto para nosotros, porque todo lo que caiga en otros, nosotros no sabemos cómo priorizarlos, no los podemos resolver automáticamente de una forma necesaria. Entonces, ¿cómo utilizamos un algoritmo para que cuando el usuario escriba en otros, automáticamente nosotros categoricemos el ticket? Entonces, un problema, digamos, entre comillas, clásico de procesamiento de lenguaje natural. Los retos son que tenemos poquitos labels, o más bien tenemos muchos labels y no para todos tenemos la misma cantidad de data. Y no necesariamente esto es un problema de lo que en Machine Learning llamaríamos multiclase. También a veces es un problema multilabel, porque el usuario en un solo ticket está poniendo más de un concern. Puede que en un solo ticket esté preguntando sobre dudas por el cobro, pero también puede ser dudas con una promoción. Entonces, no necesariamente todos los tickets tienen una sola categoría. Entonces, miremos algunos ejemplos. Este es un ejemplo de un ticket que el usuario escribe. Cuando hizo el pedido decía que no había costo de envío. Entonces, la categoría es dudas con el cobro. Otro, el último. Quisiera pedirle al restaurante que el pan de la doble lo cambie por lechuga. Este es un tipo de request de agrega un producto o comentario al pedido. Entonces, ¿cuál es más importante? Resulta que ambos son muy importantes, pero la mejor pregunta es ¿cuál es más urgente? Pues sin duda alguna el último es más urgente. Nosotros queremos que efectivamente el cliente le solucionemos el problema en vivo, porque una vez ya esté creada la hamburguesa, no vamos a tener tiempo para solucionarlo. La forma en cómo solucionamos esto desde el punto de vista de Machine Learning es muy sencillo. Nosotros metemos todos los textos por un algoritmo, por una red neuronal preentrenada. Nosotros usamos BERT, que ya tiene digamos, una accuracy bueno en español. Utilizamos los resultados de BERT para meterlos en un clasificador, y ese clasificador me calcula la probabilidad de a qué categoría pertenece un ticket. Eso, les digo, hoy en día es algo fácil de hacer. Esto uno lo hace con 10 líneas de código, ni siquiera necesita máquinas muy grandes. Uno puede utilizar Google Colab para poder entrenar este algoritmo. Eso ya hoy en día es fácil. ¿Cuál es el reto? El reto está cómo lo implemento. Yo quisiera poder implementar esto en tiempo real en el dispositivo. Y ese es un reto muy grande, porque en implementar esta red neuronal en el dispositivo,
en el cual yo no alcanzo a hacer una consulta a un servidor y exponer esto como un REST API, sino correr el algoritmo en el dispositivo, es un reto muy grande. Entonces, acá, digamos, es una de las conclusiones más importantes que iré contándoles, pues que haré un resumen al final, es mucho más importante poder implementarlo correctamente que efectivamente hacer el desarrollo del algoritmo. Y eso es algo, digamos, que espero que le den validez viniendo de alguien que hizo el doctorado solamente en esta parte. Hoy en día esto es 5 o 10% del tiempo. Esta parte para este proyecto fue fácilmente el 80%. Y el restante, pues en la definición del problema. Pero cada vez uno se encuentra con personas de los equipos que quisieran trabajar 100% del tiempo acá. Y una buena cantidad de esos proyectos, desafortunadamente, no terminan siendo exitosos. Porque sin una buena implementación, pues lo que nosotros hacemos no sirve para nada. Bueno, voy a saltar un par de temas con el fin de alcanzar a llegar a discutir un poquito más en las preguntas, que veo unas preguntas muy interesantes. Entonces, en el área de Growth Marketing, algo que les voy a contar por encima es un tema que se llama Uplift Modeling. Esto en particular, creo que antier publiqué un blog post sobre esta parte de la presentación, entonces ahorita la voy a discutir muy rápido y con mucho gusto les comparto donde estoy escribiendo como blog post de algunos de estos temas que estoy hablando hoy. Entonces, cuando yo estoy teniendo una campaña de marketing, la metodología tradicional es lanzar una campaña piloto, construir un modelo para encontrar cuál es la probabilidad de compra dada la campaña, y con eso yo genero estimo un target y genero una nueva campaña. ¿Cuál es el problema de esto? Que el modelo implícitamente me está pronosticando que alguien me va a comprar independientemente si esa persona me hubiera comprado sin la campaña. Entonces, realmente la incrementalidad no es tan grande, porque la incrementalidad yo la miro acá como cuántos me compraron dado la campaña que antes no me hubieran comprado. Esta metodología tradicional no tiene en cuenta eso. Para tenerlo en cuenta, nosotros utilizamos una metodología que se llama Uplift, que trata de hacer lo siguiente. Yo quiero encontrar, si miramos en esta matriz, cuáles son aquellos usuarios que compran dada la campaña, pero que de lo contrario no hubieran comprado. Si lo pensamos un segundo, entonces acá yo tengo cuáles usuarios me compran dado que yo les hago una campaña, y acá cuáles me compran dado que yo no les hago una campaña. Si analizamos los diferentes grupos, vamos a tener un grupo que me van a comprar independiente si yo les hago campaña o no. Los usuarios los llamamos usuarios seguros, yo no les debería hacer campaña. Usuarios que no me compran, si yo les hago campaña, pero si me compran si les hago campaña, yo no los debería nunca targetear. Aquellos que nunca me van a comprar, pues son usuarios que yo no debería nunca también atacarlos. Finalmente, aquellos usuarios que sí son persuadibles, usuarios que me compran dado la campaña. Resulta que estos usuarios no son observables directamente en la data. Para poderlos observar, a mí me toca utilizar la metodología Uplift. En particular, la forma en que nosotros lo hacemos es que entrenamos dos modelos de Machine Learning diferentes. Entrenamos primero el modelo tradicional, que es la probabilidad de compra dada una oferta. Después utilizamos la probabilidad de compra dada una no oferta. Para esto hay que definir muy bien los grupos de control cuando hacemos la campaña inicial. Finalmente combinamos los dos modelos de la siguiente forma. Generamos una matriz con la probabilidad de compra dada oferta versus 1 menos la probabilidad de compra dada la no oferta. Y esto nos permite identificar cuáles son los usuarios que me van a comprar solo si les hago una oferta, y finalmente no atacar a aquellos usuarios que nunca me comprarían, así yo les hago oferta o no. Y finalmente, tampoco quiero atacar a aquellos que sí me van a comprar independientemente si yo les hago una oferta, porque esos son los que igual yo ya los tengo. Entonces es una metodología muy interesante, que quería compartirlo con ustedes porque no es algo que, digamos, sea muy común. Bueno, les conté, hablé de temas bastante diferentes. Por un lado estuvimos hablando
de sistemas de recomendaciones, de optimización de la operación de Rappi, de optimización del área de soporte y también de algo de marketing. Entonces, quería cerrar con algo, digamos, voy a cerrar medio rápido para alcanzar a que discutamos un poquito más las preguntas. Entonces, ¿cuáles son como aquellas conclusiones y aquellos mensajes que quería transmitirles para poder tener éxito en esos proyectos de AI? Lo primero es, todo lo que hagamos tiene que estar totalmente alineado con los stakeholders. Muchas veces los equipos técnicos de Data Science empiezan a hacer sus proyectos antes de haber tenido definido cuáles son los stakeholders. Es un reto, desafortunadamente, que hace que los proyectos no sean necesariamente exitosos. Definir un baseline siempre para poder comparar mi approach. Entonces, por ejemplo, en el sistema de recomendaciones, tener muy claro cuál es el baseline antes de empezar a hacer todos los modelos. Una que cada vez es más difícil transmitir. No hay que tener miedo de hacer un proyecto de estos sin usar Machine Learning. Hacer el primer modelo bien y tener la infraestructura correcta es más importante que hacer el primer modelo muy complejo y después empezar a trabajar en la infraestructura. Para esto, un truco que yo hago es siempre el primer modelo casi que retorna un número aleatorio. Ponemos un numpy.random. ¿Por qué? Porque normalmente el tiempo que yo me demoro en tener la infraestructura bien es mayor al tiempo que yo me demoro en hacer un modelo muy bueno. Entonces es más importante primero tener un modelo muy básico y empezar a implementarlo que esperar hasta que el modelo esté perfecto y ahí sí me pongo a implementar. Construir estas capabilities de AI es un proceso iterativo. No salten a utilizar la última metodología desde el principio. Siempre empecemos usando cosas muy básicas. Hacer un buen partnership con los business leaders es clave. Si no tenemos un buen stakeholder y un buen champion, casi que a nivel de C-level, es muy difícil que estos proyectos funcionen. El área de negocio no le importa la complejidad del modelo. A veces uno encuentra al data scientist tratando de vender su proyecto porque utilizó la última librería en PyTorch. Eso para el área de negocio es irrelevante. Y muchas veces es más importante tener algo que agregue valor muy rápido. Y para terminar, hay que aprender cuándo parar. Las personas técnicas no saben cuándo parar, porque siempre hay una nueva metodología, un paper de Google, un nuevo framework de Facebook que quieren probar. Del lado de negocio es más importante poder iterar muy rápido. Entonces, bueno, voy a parar acá para que nos alcancen a quedar unos minutos para la presentación. Otra vez, muchas gracias a Larisa y al equipo por la oportunidad. Y bueno, yo creo que ya podemos saltar algunas preguntas. Larisa, ¿cómo quieres que lo hagamos? Sí, ya tenemos algunas preguntas aquí. Entonces vamos a empezar. Gestionar, gobernar, controlar y mejorar, reentrenar diversos modelos de Machine Learning, diversos lenguajes y plataformas representan un gran reto. ¿Cómo lo están enfrentando? La gobernanza de los modelos es un tema muy complejo, porque, pues por un lado, depende del área. Por lo general, casi todo lo que nosotros hacemos termina de una u otra forma siendo integrado con el producto. Entonces implica que nosotros tenemos que hacerle seguimiento de la misma forma en que el área de producto le hace seguimiento a cualquier otro proceso. Entonces, tenemos que integrar el proceso de modelos en Jira. Tenemos que hacer seguimientos periódicos y que el área de producto entienda qué significa el seguimiento de un modelo. El reentrenamiento depende de qué modelo sea. Entonces, por ejemplo, estimador de tiempos de entrega, eso lo reentrenamos automáticamente todas las noches. Estimación de churn, ese modelo es bastante estable, entonces no hace falta reentrenarlo muy seguido. Entonces, es una pregunta que desafortunadamente depende de cuál es el contexto, pero lo más importante es que el área de negocio, y en nuestro caso el área de producto, tenga totalmente integrado en su pipeline cómo poder hacer validación y verificación de los modelos. Gracias, Alejandro. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Usan alguna metodología para desarrollar los proyectos de Machine Learning? Por decir, CRI, SP, DM.
En realidad nosotros no terminamos usando este tipo de metodologías. Eh, Depende mucho de cada equipo. Tenemos equipos con skills muy diferentes, desde los que son muy técnicos en deep learning hasta los que hacen analítica básica con una regresión. Entonces, depende de cada equipo y no he encontrado tanto valor ya cuando uno tiene una organización más madura en meterse con este tipo de metodologías, digamos, entre comillas, más tradicionales. Una pregunta referente a uso la palabra pruning, pero no me quedó claro qué quiere decir o para qué sirve. Claro, cuando la palabra pruning acá la usé en el tema de el prospector que utilizamos para hacer más fácil la optimización del algoritmo. Pruning acá tiene que ver con que no todos los nodos del grafo entren al algoritmo de optimización. Entonces pruning significa acá borrar nodos, por ejemplo, que un rapitendero que está muy lejos no pueda no pueda entrar dentro del pool de posibles rapitenderos para una orden pues que esté, digamos, en otro lugar de la ciudad. Entonces, hacia allá me refiero con pruning. Perfecto. ¿Cómo llegamos a usar inteligencia artificial? ¿Cuál es el path para poder llegar a ese nivel en una compañía? Yo creo que no hay mejor forma de tener un camino inicial que siguiendo los pasos del libro AI, bueno, ni siquiera es un libro, del documento AI Transformation Playbook de Andrew Ng. Eso fue lo que nosotros hicimos en muchas áreas, inclusive el mismo Andrew nos ayudó, digamos, a establecer estos procesos. Lo primero importante es empezar pequeño. No podemos, estos proyectos hay que entender se van a demorar mucho tiempo en tener éxito. Entonces, si yo escojo un proyecto muy grande como mi primer proyecto de AI, con casi una seguridad muy alta, no voy a poder ser tan exitoso. Alejandro, otra pregunta, ¿en dónde publican sus papers? El primer paper que escribimos lo mandamos a un journal del Elsevier que se llama Expert Systems with Applications. Acá la idea nuestra es realmente utilizar journals que sean académicos para darle, digamos, un perfil académico y no que sean como white papers en los cuales, digamos, uno, entre comillas, no tiene validación de lo que está escribiendo. Entonces, pero esto implica un reto más grande, porque para que en un journal de estos, que además es un Q1, nos acepten los papers, hay que hacer que efectivamente sea un paper de research académico y no simplemente un infopaper donde yo estoy vendiendo lo que estoy haciendo. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los mayores challenges al momento de conseguir datos? Bueno, nosotros en Rappi, digamos, afortunadamente sí recolectamos muchísimos datos. El challenge está en que, por ejemplo, no sé, pensando en eventos de la aplicación, cuando se programa la recolección de eventos en la aplicación, la persona que programa eso no tiene para nada una idea de nosotros después cómo los vamos a usar. Entonces el reto se vuelve en cómo yo me devuelvo a la recolección de datos, que es un proceso puramente de software y del área de producto, y me meto en el proceso de definición de los eventos que se van a ser recolectados, pensando en que me va a demorar 6 meses o un año en que efectivamente esos eventos me sirvan. Entonces es un reto muy grande porque recolectamos muchos datos y no necesariamente son los datos que nosotros queremos. También, por ejemplo, en el área de soporte, duramos mucho tiempo recolectando datos sin que el label estuviera recolectado de una forma que fuera útil para nosotros. Entonces, casi que se vuelve una tarea de involucrarse con todas las áreas mucho antes de poder efectivamente construir los modelos. Y requiere demasiada visión para poder hacer esto de una buena forma. Creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas. ¿De qué tamaño es su equipo de Data Science y Artificial Intelligence? El equipo de Data Science de Rappi cuenta hoy en día con casi 190 personas, de las cuales más o menos la mitad es el equipo pues forman parte, digamos, del equipo de BI. El restante, más o menos la mitad son Data Scientists y de resto se reparten entre Data Engineers, Machine Learning Engineers. Es más o menos lo que tenemos. Ahora, es un equipo muy grande
que no necesariamente un equipo centralizado en todas las áreas, puesto que ya llega un momento en donde se vuelve tan grande que no es factible tener todo el equipo centralizado. Perfecto, Alejandro. Bueno, no tenemos tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias por esa increíble sesión, Alejandro. De nuevo, yo creo que tu experiencia para nosotros, escuchándola, es increíble. Muchísimas gracias. Y las otras preguntas las trataremos de contestar por email. Muchas gracias, Alejandro. Buenísimo, hasta luego, muchísimas gracias.